Te confieso algo. Soy un ladrón, un carterista de conversaciones. Y mi principal coto de casa es el metro. A primera hora de la mañana o a última de la tarde, mientras tú miras el móvil con cara de zombie, yo voy con mi libretita y un bolígrafo robando frases. ¿Y sabes qué? Este pequeño vicio, esta cleptomanía auditiva, es la herramienta más poderosa que tengo para no escribir basura. Y hoy te voy a enseñar a robar como un profesional para que tus personajes por fin dejen de sonar todos a ti. Porque ese es tu gran problema. Lees tus diálogos y todos tus personajes, desde el asesino en serie hasta la abuela que hace ganchillo, y usan las mismas 3 muletillas, las mismas estructuras sintácticas y el mismo vocabulario de oficinista aburrido. Tus personajes no tienen vida propia, son solo marionetas de ventrílocuo y tú eres un pésimo ventrílocuo. ¿Por qué? Porque intentas inventar la humanidad desde la comodidad de tu escritorio en lugar de salir a la calle a observarla, escucharla y robársela a quienes la viven a gritos en un vagón de tren. Quédate y te daré las llaves maestras para entrar en el laboratorio de la vida real y saquearlo sin piedad. Deja de pelearte con la página en blanco y dale a tu carrera un impulso. Hazte tallerico La Preguntón, accede a tutoriales, videocursos y mi guía personal cada mes. El metro, tu campo de entrenamiento gratuito. Olvídate de los manuales de escritura que te hablan de crear perfiles de personaje con listas interminables de preguntas estúpidas. ¿Comida favorita? ¿Color preferido? ¿A quién coño le importa? Lo que da vida a un personaje es su voz, y la voz no se inventa, se descubre. El metro es el mejor lugar para hacerlo. Es una cápsula de Petri de la condición humana. En un solo vagón tienes a la ejecutiva agotada que discute por el manos libres sobre un ERE, a 2 adolescentes que planean su fin de semana con un lenguaje críptico que ni la NSA podría descifrar, a una pareja de ancianos que no se hablan pero se comunican con la mirada, y a un tipo que le cuenta a su colega con una naturalidad pasmosa: al final va a tener razón mi madre si es que soy gilipollas. Esa última frase es oro puro. No la encontrarás en ningún libro de cómo escribir diálogos. Es auténtica. Contiene una historia entera. Tu trabajo como escritor no es imaginar esa frase. Es tener el oído lo suficientemente afilado como para cazarla al vuelo, anotarla y luego analizarla. Tuve un alumno, un tipo con buenas ideas, pero escribía diálogos más rígidos que una momia. Sus personajes hablaban como si estuvieran leyendo un discurso. Le di una única tarea. Durante una semana no escribiría una sola línea de ficción. Solo cogería el transporte público y anotaría textualmente fragmentos de conversaciones. Volvió a la siguiente clase con los ojos como platos. Es que hablan raro, me dijo. Usan frases a medias. Se interrumpen, dicen una cosa pero quieren decir otra. Bingo, bienvenido a la puta realidad. La gente tartamudea, duda, miente, exagera. Y en esas imperfecciones es donde reside la verdad de un personaje. Ser un ladrón de conversaciones no es solo poner la oreja. Es un ejercicio de escucha activa y forense. Cuando oyes algo interesante, no te quedes en la superficie. Tienes que convertirte en un detective del lenguaje. Agarra tu libreta y junto a la frase anota el contexto. ¿Quién lo dice? ¿Un hombre, una mujer? ¿Está joven? ¿Está viejo? ¿Qué aspecto tiene? ¿Su ropa, su postura? ¿Coinciden con su forma de hablar o la contradicen? Un hombre con un traje caro quejándose del precio del pan tiene una historia. Una chica con estética punk hablando con dulzura de su gato tiene otra historia. ¿Cómo lo dice? El tono a veces es más importante que las palabras. Habla con ironía, con cansancio, con una furia contenida que apenas logra disimular. ¿Tiene un acento particular? ¿Usa alguna palabra o muletilla que se repite? En plan, ¿sabes? Literalmente. Esos tics son la huella dactilar de su voz. ¿Qué no se dice? El subtexto es el santo grial del diálogo, porque la gente rara vez dice lo que piensa directamente. Una madre que le dice a su hijo, abrígate, que no quiero que te resfríes, en realidad podría estar diciendo, no me des más problemas que ya tengo suficientes. Un ya te llamaré es casi siempre, no te voy a llamar en la puta vida. Aprender a identificar lo que bulle en la superficie de una conversación trivial es lo que distingue a un escritor mediocre de uno bueno. Imagina que escuchas a una pareja joven. Él le dice, ¿podríamos ir al cine el sábado? Ella responde, tras una pausa de 2 segundos que se sienten como una eternidad. Sí, claro, si quieres. Ahí hay un conflicto. El si quieres es una bomba de relojería. No es un acuerdo, es una concesión.
Me da igual, haz lo que te dé la gana. Total, nunca hacemos lo que yo quiero. Un mal escritor haría que ella soltara un monólogo de 3 páginas sobre su infelicidad. Un buen escritor usaría ese si quieres y dejaría que el lector sintiera todo el peso del hielo que acaba de cubrir el vagón del metro. Vale, has llenado tu libreta de chismes y de fragmentos de vida. ¿Ahora qué? El error del novato es el copia y pega. Agarras una frase que te gusta y se la endosas al personaje sin más. Error. El material que has recogido no es el producto final. Es la materia prima, el barro, no la escultura. Tu trabajo ahora es un proceso de transformación. Primero, cataloga. Relee tus notas y busca patrones. Agrupa las frases por tipo de persona, por intención, por emoción. Empieza a ver qué tipo de lenguaje utiliza la gente para quejarse, para coquetear, para mentir. Analiza la musicalidad. Lee las frases en voz alta. Siente su ritmo, su cadencia. ¿Son frases cortas y directas o largas y sinuosas? Esta musicalidad es esencial para construir la voz única de un personaje. No se trata solo de las palabras, sino de la melodía que forman al juntarse. Luego, inspírate, no plagies. No tienes por qué usar la frase exacta. Quizá lo que te inspire es solo una palabra, o una estructura extraña, o el sentimiento que había detrás. Ese, al final va a tener razón mi madre, podría convertirse en el leitmotiv de un personaje que a sus 40 años sigue viviendo bajo la sombra de una figura materna dominante. No necesitas que diga la frase exacta, pero toda su forma de ver el mundo estará teñida por esa resignación que escuchaste en el metro. Una vez tuve una alumna que estaba bloqueada con un personaje y quería escribir sobre una mujer poderosa, una CEO implacable. Pero en sus borradores, esa mujer sonaba a cliché de película mala de Hollywood. Le dije que hiciera el ejercicio del metro y una semana después volvió emocionada. No había escuchado a ninguna CEO, pero sí a una funcionaria de correos discutiendo por teléfono con una incompetencia y una autoridad despótica sobre un paquete perdido. Y anotó: mire señora, el procedimiento es el procedimiento. Si usted no lo entiende, no es mi problema. Yo no hago las normas, solo las aplico. Y mi alumna usó esa cadencia, esa lógica burocrática y fría, para reescribir a su CEO y de repente el personaje cobró vida. Dejó de ser una caricatura para convertirse en una persona aterradoramente real. Alguien cuya maldad no era grandilocuente, sino metódica, impersonal y por eso mismo mucho más escalofriante. Deja de quejarte de que no tienes inspiración. La inspiración no es una musa etérea que baja del cielo. La inspiración es una señora con bolsas de la compra que se queja del precio del pescado en el autobús. La inspiración está en todas partes, pero tienes que dejar de ser tan vago y tan ensimismado para darte cuenta. Sal ahí fuera, abre los oídos y roba. Es el único crimen que te va a hacer mejor persona y mejor escritor. En resumen, deja de mirarte el ombligo y para que quede claro, porque sé que a veces te despistas, sal a la calle. El metro, el bus, la cola del pan son tus nuevos lugares de trabajo. Escucha con la intención de un ladrón. Captura frases, tics, silencios y no te limites a oír. Decodifica el subtexto, el tono, la intención. No copies, transforma. Usa lo que robas como la arcilla para moldear personajes con voces únicas y verdaderas. Si todo esto te voló la cabeza y te das cuenta de que llevas años escribiendo con tapones en los oídos, es una buena señal. Significa que estás listo para empezar a trabajar de verdad. Si quieres más estrategias como esta, directas a la yugular, suscríbete y dale a la campana, porque acá no me ando con hostias. Y si al hacer esto te das cuenta de que tus personajes no solo suenan planos, sino que tus historias no van a ningún lado, que tienes el material pero no sabes qué coño hacer con él, entonces tienes un problema más de fondo. Es el momento de dejar de jugar y pedir ayuda. En mi web israelpintor.com o en el enlace que puedes encontrar en la descripción, puedes contactarme directamente por WhatsApp. Me cuentas tu drama, vemos dónde está el atasco y te explico cómo podemos desatascarlo juntos. No esperes a que se te pudra el manuscrito en el cajón. Actúa. El material que recoges en la calle necesita un lugar donde ser puesto a prueba, un espacio para experimentar. Y para eso está mi laboratorio de historias, donde te enseño a usar la lógica para construir y deconstruir narrativas, para que esas ideas robadas se conviertan en algo sólido.
Y si lo que quieres es pulir el arte de contar, de que ese chisme se transforme en un cuento que atrape, entonces tu siguiente paso es mi videocurso Cuenta pero bien. Ahora, agarra tu libreta, deja el teléfono en el bolsillo y vete a cazar historias. El mundo está lleno de ellas, esperando a que un ladrón inteligente como tú las recoja. ¡Anda! Ve, yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.